La motivación principal para estudiar, para empezar a investigar en el tema de Sudamérica y Cono Sur, ha sido la de las conferencias que dio Rudolf Steiner en 1924 sobre el Apocalipsis. En una de ellas, él describe el momento en el cual se acerca el ángel a Juan, entregándole un librito y le dice que cese de escribir y que comience una transmisión oral de boca a oído. Para que de acá en adelante hable de boca a oído, es en el lugar donde se juntan el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Y ese lugar, el lugar donde están más cerca, digamos de alguna manera, es Chile. Entonces eso me motivó muchísimo porque es un capítulo donde se despliega, a partir de ahí se despliega todo el problema de la lucha entre el mal y el bien, digamos, ¿no? Y eso, bueno, Steiner incluso hizo, una discípula de Steiner, dos discípulos de Steiner hicieron dibujos de los sellos, lo que se llaman los sellos apocalípticos, y ese lo vamos a ver la próxima vez. Yo quisiera ver hoy en principio, bueno, después de esto quiero decir, me encontré con varias conferencias más, donde Sudamérica está absolutamente implicada en varias de ellas. Y hoy quiero hablar de una de ellas, ¿sí? Fundamentalmente. Quiero partir por ciertos aspectos geográficos para mostrar algunas, para poder observar algunos mapas y poder mirar la ubicación que tiene Sudamérica en el mundo, ¿sí? ¿Vos me podés permitir compartir pantalla, Daniel? Sí, dale, podés compartir. Ahí yo puedo abrir, Sí, compartir pantalla, compartir. ¿Ahí ven mi pantalla ustedes? sí. Bien. A ver, esperen un segundito que me acomodo. Digamos, si miramos el mapa, el planiferio, y podemos hacer dos divisiones. Una es esta división, que es la que va a ser estar en esta conferencia, que es una división en Occidente, Oriente y Centro en un sentido vertical. De esto vamos a hablar hoy porque Steiner habla sobre las facultades innatas que va a haber en el futuro, dice él en su momento, y que se van a desarrollar, y son distintas, y se van a desarrollar hacia el bien de la humanidad o hacia un triunfo del mal, eh, se van a ser distintas en cada una de estas tres regiones, y además la humanidad va a tener que en estas tres regiones interrelacionarse entre sí mancomunadamente para que ellas puedan fructificar. Pero propiamente este tipo de facultades, ahora vamos a ver cuáles son, es una conferencia que después les puedo mostrar un poquito uno de los imágenes que hice con todas las conferencias que encontré material importante para esto. Bueno, acá tenemos un mapa de Sudamérica, brevemente, voy a ir un poquito rápido porque esta parte es más bien observar. Acá lo que me impresionó en este mapa es, este mapa lo saqué del Terapeuticum, había una foto una vez que fui, ¿sí? Y entonces le saqué una foto, no sé quién es el autor, no decía. Y bueno, acá lo que vemos, a mí me impresionaron los colores y vamos a ver por qué. Bueno, llega el rojo ardiente hacia la Tierra del Fuego, ¿no? Y de alguna manera hay una oscuridad para el norte y acá está toda la zona verde. Y acá la cordillera está representada por la serpiente o por el dragón, en algunos casos se dice, ¿no es cierto? Si miramos los mapas de Sudamérica, vamos a ver que la presencia así tremendamente potente de la cordillera de sus picos más altos está a esta altura que va a unir cuatro puntos importantes que son tres capitales, Santiago, Buenos Aires y Montevideo, y el Aconcagua, que es el pico más alto, ¿no es cierto? Y la cuenca acuífera, perdón, la cuenca acuífera, donde están estos ríos, básicamente la cuenca del Plata y la cuenca del Amazonas y del Orinoco arriba, que de alguna manera marcan hacia un lado, hacia occidente, la tierra dura, ¿no es cierto?, la cordillera de los Andes, y hacia el oriente el agua. Este lugar es notorio, observando este mapa,
y también tiene su influencia en cómo se van a dar las fuerzas de lucha espirituales y las fuerzas del mal, la doble fuerza del mal, ¿no? En nuestro continente. De alguna manera, también se puede hacer esta división, que es la que se hace siempre, o sea, el Ecuador, ¿no es cierto? Donde arriba hay mucha tierra y poca agua, y abajo hay mucha agua y poca tierra. Vamos a ver algunas relaciones de esto también. Esta, básicamente, digamos, si esta es una división agua y tierra y geográfica y montañas y todo esto, observar todo lo geográfico, básicamente tenemos que es la división también de lo que se llama los países más subdesarrollados o el tercer mundo, el primer mundo y el segundo mundo. Pero no voy a enfocar esto, pero quiero hacer notar que esta es parte de la cuestión, ¿no es cierto? También. ¿Qué es lo que Steiner plantea en esta conferencia? Que a mí me resulta tremendamente interesante y fuerte realmente. En el futuro, digamos, estas tres regiones en esta división vertical van a desarrollar tres tipos de fuerzas. El mecanicismo en la voluntad, en Occidente, y nuestro continente América es pleno Occidente. El higienismo en el sentir y la eugenesia en el pensar en Oriente. Estas facultades son las que digo que se van a desarrollar y digamos, van a ser innatas a los seres humanos y de alguna manera, de acuerdo al trabajo que podamos tener hacia el espíritu o no, porque depende absolutamente de los seres humanos, se van a desarrollar bien o mal, o sea, para perjuicio o para beneficio de la humanidad, porque en tanto y en cuanto se desarrollen bien, se van a interconectar, ¿sí? A ver, esta es la conferencia desde el GA 186 de 1918. Lo, Él habla acá de una manera, uno podría decir, no lo voy a leer textualmente, pero habla muy fuertemente de cómo van tomando fuerzas en este momento lo que él llama las sociedades secretas de Occidente, que tienen un plan muy consciente. O sea, las sociedades, básicamente, después de la segunda, después incluso de la Primera Guerra, pero más marcadamente después de la Segunda Guerra, básicamente toma Occidente el poder, se traslada de Gran Bretaña hacia Estados Unidos, y es Occidente el que tiene todo un plan de dominio sobre la humanidad. Y él, bueno, acá lo dice, cómo las fuerzas motrices de Occidente, de los pueblos de habla inglesa, se han tomado en última instancia desde el otro lado del umbral de la conciencia. Es decir, están como alma consciente justo en el borde, ¿no es cierto? Y sabemos que estamos en una evolución absolutamente individual, pero por supuesto que en el individuo que nace aquí o allá inciden las fuerzas de la región en la que nace. Y en ese sentido, insiste en esto. Por ejemplo, acá me gustaría leerlo algo breve. Él dice que el objetivo se esfuerza por establecer una casta de líderes en el oeste y una casta de esclavos económicos en Oriente, comenzando por el Rin y que se extiende por el este hasta desembocar en Asia. Esto no significa una casta de esclavos en el sentido griego antiguo, sino una casta de esclavos económicos organizados de una manera socialista para asumir todo tipo de imposibilidades en la estructura social, que luego no se aplicará entre los pueblos de habla inglesa. Lo esencial en esta cuestión es hacer de los pueblos de habla inglesa una población de los amos del mundo. Esto lo venimos observando, y acá tendríamos que ver de qué se tratan estas fuerzas en el continente americano entero, el mecanicismo. Brevemente yo voy a enunciar cuáles son las características de las tres fuerzas: mecanicismo, higienismo y eugenesia, pero me voy a centrar en el mecanicismo en América, ¿no es cierto? En las fuerzas que vienen como innatamente
en los seres humanos en América. En América la situación es compleja, por supuesto, podemos considerar, acá tenemos la América toda, la cordillera continúa, no es la misma cordillera, es una cordillera mucho más baja, acá anda por los 8.000, 7.000, entre 7 y 8.000 metros de altura, y acá hay 4.500 más o menos, ¿no es cierto? Es otro tipo que solamente acá en California sale y ahí es plano, pero en general hay toda una elevación occidental en el continente americano. A nivel de lenguas, claramente podemos ver cómo México pertenece al habla a Latinoamérica, ¿no es cierto? Y entonces, de alguna manera, si podemos decir que Norteamérica es la cabeza de alguna manera, eh, Centroamérica es el corazón o el tórax, y Sudamérica es el metabolismo motor, ¿no es cierto? Metabolismo motor. Y esto es importante verlo así porque, por ejemplo, podemos ver que en la cabeza, la boca donde se comienza a digerir es mexicana, o sea que pertenece a Latinoamérica, ¿no es cierto? Y coincide la cosa con esas fuerzas que por otra parte tienen la característica de mayor conciencia en el norte y de menor conciencia en el sur, o sea, en la cabeza es donde estamos despiertos y en en el tórax estamos semi soñando. Disculpen, voy a prender una luz que me estoy quedando oscuras. En, en Centroamérica tenemos las fuerzas soñantes y en nuestro cono sur, no cono sur, sino Sudamérica, me estoy refiriendo en este momento, tenemos claramente la región del más dormida, es decir, subconsciente o inconsciente. Steiner siempre usó el término subconsciente porque dice que hasta el mundo mineral en un cierto plano de amplitud tiene conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Vamos a desarrollar a ver qué son estas fuerzas. Básicamente podemos decir que el mecanicismo en la voluntad está relacionado con la voluntad, con el estar más dormido por consiguiente, y básicamente es la máquina, es el desarrollo de la máquina, en este momento fuertemente de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? De las ideas de la inteligencia artificial y su implementación y su difusión, ¿no es cierto? El higienismo tiene que ver con la salud. Hay algo en el higienismo que es, como facultad innata positiva, es la capacidad de poder curar, considerando que la enfermedad es un proceso eh, patológico, pero necesario en el ser humano en muchísimos casos, o en la vida en la Tierra, y va a surgir una capacidad innata, digamos, de utilizar las fuerzas curativas, que son las mismas fuerzas que nos enferman, pero que al mismo tiempo, si no estuvieran en nosotros, no nos curaríamos, ¿no? Y la eugenesia, estas fuerzas tienen básicamente que ver con el sentir. Y la eugenesia son es poder pensar de qué manera trabajan sobre la reproducción, básicamente, para poder digamos, que la situación de la concepción de los seres humanos no sea una cosa arbitraria, que venga dada por la naturaleza como a voluntad de un independiente del ser humano, sino que el ser humano puede intervenir en cómo se concibe a tal o a cual ser humano, cómo se genera la situación para que venga uno u otro ser. Por supuesto que la eugenesia ha sido usada de manera muy grave en situaciones, por ejemplo, en el nazismo, porque se puede preparar para pensar, por ejemplo, como se pensaba en ese momento en la raza superior, o, sí, bueno, es una orientación que puede estar llevada hacia lugares muy, muy tremendos, ¿no? Pero tiene también un aspecto positivo, que las capacidades innatas para que esas fuerzas, donde la posibilidad de curación de la enfermedad como una polaridad en el ser humano entre el nacimiento y la muerte, van a surgir básicamente en la región de Oriente y tienen que ver con el pensar, porque tienen que ver con un desarrollo de
el lugar donde de alguna manera ustedes saben que cuando Steiner habla de nuestra quinta época post-Atlante, él habla, voy a poner el mapa el mapa general, lo voy a emplear. Él habla cuando acá en el Atlántico estaba el continente de la Atlántida y se produce el hundimiento de la Atlántida, con lo cual es el fin es el comienzo de la quinta era post-Atlante, que a su vez él la va a dividir en 7 épocas históricas, de la cual estamos en la quinta. Hay una emigración por Europa y por el norte de África de los humanos que habitaban en la Atlántida y se llegan a juntar acá al final en lo que se llama el desierto de Gobi, porque van guiados por los 7 sabios de los 7 planetas y llegan al desierto de Gobi para compartir la sabiduría de los 7 planetas que orbitan alrededor del Sol, ¿no es cierto? Y, y planificar de alguna manera los 7 grandes iniciados, cómo va a ser la evolución de lo que es la post-Atlántida, era en la cual vivimos en la quinta época después de Grecia y Roma, porque desde allí comienza una emigración hacia el oriente. Entonces, en lo que estaba es que las facultades estas, el higienismo es en el sentir, el mecanicismo es en la voluntad y la eugenesia es en el pensar, como consecuencia de que fue en el pueblo, digamos, en Oriente, básicamente el ser humano post-Atlante despierta muy distinto que nosotros hoy, que estamos ya en la quinta época histórica. En la antigua India, por ejemplo, empieza ya con una especie de primera dualidad donde el pensar va lentamente madurando hacia ser solamente una imagen y no una realidad, de estar inmerso en ella, sino separarnos de la realidad en una imagen mental, que por supuesto que en esa época es absolutamente de los hombres más evolucionados, pero ese es el proceso en general de toda la era post-Atlántida. Que el lugar de estar despierto sea el pensar, y como consecuencia de que esto se inicia en el Oriente, la eugenesia como capacidad de dirigir la reproducción conscientemente va a surgir en esta zona. Y como sabemos, la reproducción, las fuerzas reproductivas, las fuerzas sexuales y las fuerzas del pensar nacen juntas en la adolescencia porque son polares, así como es polar Oriente y Occidente. Y acá, entonces, surge la voluntad, pero la voluntad estamos dormidos. Acá podemos estar despiertos y creo que en este momento todos podemos ser conscientes. Yo no estoy, ese no es mi tema de estudio, pero que en todo lo que se llama el sudeste asiático especialmente hay pocas regulaciones para todo lo que son las intervenciones de laboratorio sin controles, ¿no es cierto? E incluso todo el tema del COVID, en qué medida nació en China, que todo eso es parte de un lugar donde no hay regulaciones o hay menos regulaciones y hay mucha investigación que no se puede hacer ni en Europa Central ni quizás en Norteamérica. Pero hoy la evolución está, digamos, en los pueblos de alma consciente, que son los pueblos básicamente del norte de Europa, como pueblos, no como individuos. Yo luego voy a hacer la pregunta de, bueno, ¿qué significancia tiene que en el continente de la voluntad dormida algunas personas podamos despertar, ¿no es cierto? Podamos despertar a un trabajo consciente, porque el medio no ayuda de alguna manera. Y entonces el mecanicismo en la voluntad es el desarrollo de la máquina, es decir, en ese estado de estar durmiendo en la voluntad, apoyada en el sistema metabólico motor, que es la parte inconsciente o subconsciente, desarrollar algo que es, en tanto inconsciente, hay una potente actividad básicamente en la dualidad del mal que plantea Steiner, que es bíblicamente son Lucifer y Satanás. Es un lugar
Ahriman y Lucifer, ¿no es cierto? Lo, la situación de un materialismo que llega a un extremo absoluto de maquinizarnos, absolutamente, ¿no? Que es lo que estamos todos viviendo de alguna manera, a velocidades que creo que a los que tenemos cierta edad no nos deja de asombrar lo rápido que van las cosas, en camino hacia la maquinización y hacia la implementación directamente de, de ponernos un chip, ¿no? Que trabaje directamente relacionado con el cerebro. Ya está hecho eso. ¿Cuándo fue? Creo que fue, ahí lo tengo anotado más adelante, Neuralink la empresa de Elon Musk ya colocó el primer chip humano. Y hay incluso videos en internet. Entonces, de alguna manera, nuestra América es compleja, es compleja. Tenemos la cabeza, toda ella es voluntad, de alguna manera inconsciente, pero también tiene una cabeza, un centro torácico o cardíaco y un centro, digamos, un sur metabólico motor subconsciente. Y como yo les mostraba la primera imagen, esto termina en una tierra del fuego, ¿no es cierto? Una tierra del fuego. Y vamos a ver fuertes relaciones también con en esta polaridad, mecanismo en la voluntad y eugenesia en el pensar. Entonces, acá tenemos, yo a veces amplío y a veces achico porque no me gusta guiarme directamente por un PowerPoint, sino que los voy moviendo como, de acuerdo como a no ser mecánica justamente en el pensar, y entonces abiertos no puedo ver los que tengo. Y como por este medio estamos solo cabezas mirándonos, creo que ayuda a poder mostrar imágenes, ¿no? Cabeza, tórax y abdomen. Entonces, en este ocultismo mecánico, en este ocultismo mecanicista, tenemos, ya hay experiencias de esto. Yo no he viajado a ese lugar, siempre me dan ganas y no lo he podido hacer. Sé que en los Alpes hay situaciones de gente que está trabajando para, para poder manejar las máquinas directamente desde mentalmente, ¿no es cierto? De alguna manera, pero incluso en la antroposofía, pero no a través de un chip, sino que evidentemente la relación entre lo que es el átomo como aparente visualización de materia, el átomo es a la electricidad, de acuerdo a Steiner, tal como, tal como de alguna manera el hielo es al agua. Hay algo que está congelado. La electricidad es móvil y el átomo es el congelamiento de algo en un instante, ¿no es cierto? Y entonces sinceramente sé, porque una vez recibí una revista hace bastante tiempo, que en Escocia, por ejemplo, en las zonas muy recónditas y muy alejadas, hay gente trabajando desde la antroposofía en situaciones de estudiar cómo es la relación del ser humano con la máquina. Steiner es claramente plantea que no hay que desarrollar, no hay que rechazar la tecnología, sino que evidentemente el sistema nervioso humano, eso lo vamos a ver más otra vez cuando veamos la idea del doble, como el doble arimánico o el doble satánico que entra en el ser humano antes de nacer y se retira justo antes de morir, que de alguna manera Steiner dice que no nos pertenece al ser humano como ser humano, pero, eh, pero está ahí y hay que poder contrarrestarlo, hay que poder contrarrestar esas fuerzas, digamos, ahora bioeléctricas al entrar en nuestro organismo con un trabajo meditativo, ¿no? Y él ahí dice, lo leo, dice, todos los miembros conocedores de esos círculos secretos son conscientes de que únicamente por medio de ciertas capacidades que todavía están latentes pero en evolución en el ser humano y con la ayuda de la ley de oscilaciones armónicas, las máquinas y construcciones mecánicas y otras cosas podrán ponerse en marcha en el futuro. Por medio de estos principios será posible sustituir por fuerzas meramente mecánicas las fuerzas humanas en muchos aspectos. Este es prácticamente un enfrentamiento, digamos, del estar despierto del ser humano con las fuerzas eléctricas
que nos estatizan de alguna manera. O sea, es un desafío enorme el de América. Es el desafío de la quinta época post-Atlántida y nosotros pertenecemos a esa América. A mí me parece que estas cosas debieran ser enfrentadas también, incluso en Dornach. Yo no creo que estén siendo enfrentadas en este momento. Por lo menos, bueno, yo las últimas veces que estuve, y me parece una cosa fundamental. Cuando veamos el tema del apocalipsis y la cita tan importante que hace Steiner en ese momento, vamos a ver descubrir un poquito cuál es nuestra misión como Cono Sur específicamente, y hablo como argentina, que hace muchos años que vive en Chile, y que de alguna manera me doy la libertad de pensar, por supuesto, y descubrir unas cuantas cosas, porque conozco mucho los dos países y también Uruguay. La capacidad para ajustar el movimiento de los motores de acuerdo a las leyes de oscilaciones armónicas se desarrollará en gran escala entre los pueblos de habla inglesa. Esto se conoce en sus círculos secretos y se cuenta como el medio por el cual se tendrá el dominio sobre el resto de la población de la Tierra y se conseguirá incluso en el curso de la quinta época posatlante, o sea, el dominio de todo el mundo, lo cual es evidente que estamos en ese camino, ¿no es cierto? Acá tenemos esta imagen de Neuralink, y el 30 de enero de 2024 se instaló el primer chip cerebral a un hombre parapléjico que no puede moverse y que puede ahora manejar la computadora con la mente, ¿no? Hay varios videos en internet de esto. Esas son las fuerzas del ocultismo mecanicista. Ahora, ¿en qué medida la máquina puede tener un uso bueno, un uso sano, digamos? Eso creo que es eso creo que Stalin en ningún momento dice que hay que oponerse. Lo que sí nos pide son potentes fuerzas para poder contrarrestar esa maquinización mental en la cual entramos a través de la pantalla, y sobre todo en la cual entran los chicos desde muy pequeños a nivel masivo, cuando no hay conciencia de qué es lo que produce en el sistema neurosensorial la no conciencia de la maquinización que se impone a través de la pantalla, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que los adultos no podamos hacer un uso consciente de esto, ¿no? Y que incluso la electricidad en esta especie de ecuación que planteé, ¿no? Así como el agua este hielo es agua congelada, de alguna manera el átomo es como una congelación de la electricidad, la visión del átomo, porque todo se trata finalmente de esta conciencia que tenemos apoyada en el cuerpo físico, o sea, en el cuerpo mineral que muere, eh, cómo es el camino concreto de trabajo interior para la posibilidad de una llegada al mundo etérico, de una vivencia del mundo etérico real. Hay que comprenderlo primero, así como el niño percibe primero y luego piensa. Nosotros, el mundo etérico, ya como primer plano, digamos, más allá del mundo mineral, el mundo de la vida, es tan fuerte que o estamos preparados o nos quiebra, porque como no es una detención, como está acostumbrado nuestro cerebro, digamos, a que pensamos como en realidad de una manera estática, y es como que hay que hacer una ejercitación en el pensar puro que no viene desde afuera de la percepción, sino que lo estamos proponiendo nosotros desde adentro como contenido que no viene desde la percepción sensorial, y lo tenemos que hacer fluir. Y en esa ejercitación nos vamos preparando para poder llegar al mundo etérico, porque ¿qué es lo que nos pasa en la meditación? Nos pasa que al hacer fluir pensamientos puros, por ejemplo, estos son todos los pensamientos de las obras filosóficas de Steiner, fundamentalmente la filosofía de la libertad, es pensar puro. En ninguna parte nadie vio nunca una libertad o un concepto de los que figuran en este libro, pero también los de la ciencia espiritual. Los pensamientos de la ciencia espiritual tienen un mayor peligro para nosotros en Sudamérica, en tanto y en cuanto eh, pueden llegar a confundirse con una fe, digamos, depende de la persona. Entonces, esto siempre depende del individuo en este momento.
pero podrían llegar a ser más fácilmente tomados como una creencia y no pensados. Y el valor que le dan los alemanes, por ejemplo, a la filosofía de la libertad es que hay que estar ahí, hay que pensar, y si no entiendo es como la matemática, si no, no subo un escalón de la escalera mental, me perdí y ya no entiendo. Y de alguna manera los libros de ciencia espiritual también son muy complejos si uno realmente los lee conscientemente, pero se pueden simplificar a lo simple en una fe. Y no digo con esto que haya que descartar a la fe, porque el mundo es demasiado magnífico como para que no, como para que pretendamos entenderlo todo de repente, ¿no? Pero sí es cierto que en nuestro medio hay una tendencia eventualmente a pasar de una fe tradicional religiosa a una fe en un pensamiento un poco más complejo como es la antroposofía, pero que no es un pensamiento realmente eh, que nos hemos esforzado en alcanzar conceptos. Sigue de alguna manera basándose en nuestro mundo de representaciones, en ese mundo que sí tiene un límite absoluto, que es la crítica que hace Emmanuel Kant, ¿no es cierto? La crítica a la razón pura, y que Steiner es el único hombre que discute en el siglo XX. El tema del chip es otra cuestión. El tema del chip es justamente la incrementación cuantitativa de ese coeficiente intelectual para producir un montón de articulaciones y asociaciones, mucho más de lo que podemos habitualmente, pero todas surgidas desde el mundo exterior, digamos, ¿no? Desde fuentes externas, por más que ahora se hable incluso a mi entender, de cómo los algoritmos tienen funciones autorreproductivas, o sea que no hay que ponerles un input, sino que se reproducen solos. Claro, bueno, evidentemente la cantidad de información es tal que eh, bueno, no llego ni siquiera a darme cuenta cómo se puede controlar eso, pero es la diferencia entre información y conocimiento, ¿no? El conocimiento es una afluencia que yo misma produzco en un esfuerzo meditativo y que justamente por ese esfuerzo de pronto me es regalado un concepto, concibo algo nuevo y ahí ven la relación claramente con la reproducción. Concibo algo, concibo un concepto de tal manera como dos seres humanos se unen y conciben otro ser humano. Conciben de a dos. Concebimos nosotros en la meditación un concepto también de a dos. Yo y el mundo, lo que estoy meditando, poniéndolo en fluencia, es decir, llevándolo de la montaña a la cuenca acuífera, al agua, a un mundo que fluye. Y que tengo que tener estos regalos que tengo de arriba, del cielo, digamos, del mundo espiritual, que me llegan y que digo, ah, esto no lo pensé yo con mi pensamiento lineal representativo, sino que me llegó como inspiración algo que como imaginación o como inspiración o como intuición, pero bueno, por supuesto que son palabras muy grandes, pero tienen su correlato en la conciencia ordinaria también. Capté algo que me doy cuenta que me vino, me fue algo que me fue dado, ¿sí? Y eso es nuevo. A veces incluso uno en el esfuerzo dice, ¿y qué fue eso? En la Pascua de Resurrección, pasó la liebre y no la alcancé a pescar. Resurrección, ¿no es cierto? Pasa tan rápido. ¡Ah! ¿Qué fue lo que capté? ¿Sí? La antroposofía es todo eso, es para ser captada con un trabajo meditativo que pide mucho, porque a pesar de que estamos en la época del alma consciente, empezó en el año 1400, estamos en el año, sí, faltan unos cuantos años. Bueno, todo eso es complejo. Me disculpan, me olvidé de ponerme un vaso de agua al lado. Es un segundo. Es un segundo. Bueno, son varios los temas que yo quisiera poder enfocar, porque cada vez que entro en la posibilidad de hablar, por lo cual estoy tremendamente agradecida de esta posibilidad de relacionarme con Argentina y con la sociedad antroposófica en la Argentina, aparecen nuevas cosas
que articulo de pronto nuevos conceptos y digo, ¡ah! Qué impresionante que es esto, ¿no? Entonces, ya les hablé de los tres, em, ocultismos, el ocultismo mecanicista, el ocultismo eugenésico y el ocultismo higiénico. No me quiero detener demasiado en esto, porque me gustaría después si planteamos algo un poquito más dinámico, como también de comentarios de ustedes o de que les preguntas, lo que quieran, digamos, como una conversación, versificar juntos, digamos, conversar, ¿no? Eh, esta, esta habla del... perdón, no pensé que alguien había hablado. Yo prefiero, a ver qué hora es, son las 6:10, tenemos tiempo. Por lo menos me gustaría dejar media hora libre para poder trabajar, que trabajemos juntos en algunos de estos temas. La interacción mancomunada, ¿no? Dice Steiner, estas capacidades que aparecen diferenciadas se distribuirán entre la humanidad del mundo al mismo tiempo, de tal manera que se entrelazan. A través de este entrelazamiento se determinará en todo el mundo el vínculo social futuro de la vida comunitaria. Sin embargo, existen obstáculos que impiden el desarrollo de estas capacidades. Estos obstáculos son múltiples en su carácter y su acción es muy complicada. Y yo les puse un solo ejemplo, podría extenderme ahí, pero prefiero avanzar un poco, más que avanzar como dar una visión más general, una síntesis más grande antes de ir a cosas más particulares. Cuando vimos la división vertical en Oriente, Occidente y Centro, vemos que claramente el pensar es Oriente, viene de la capacidad de manejar la reproducción, es decir, la concepción de los seres humanos, ¿no? Es el lugar donde surgió la imagen y en el occidente está la máquina, ¿no es cierto?, que pretende reemplazar nuestro pensar. De alguna manera, ahí tenemos pensar y sexualidad como dos cosas completamente humanas, viéndose en la posibilidad de ser atacadas por intervenciones, porque la eugenesia también es una intervención que puede ser tremenda, ¿no es cierto? Steiner dice que el día que los seres humanos podamos determinar si nace un varón o una mujer, el mundo va a estar en un momento extremadamente complicado, porque en realidad eso es una sabiduría que es absolutamente, en este momento no estamos capacitados para llegar. Sí estamos capacitados para hacer muchas cosas que también son malas, o inclusive, no tengo idea de los tiempos, ¿no? Pero hacia eso vamos, a menos que haya una contrapartida. De alguna manera está en el plantel algunos métodos en los cuales cómo se está haciendo estas capacidades, ¿no? Entonces él dice que, por ejemplo, para Occidente conviene que la religión oriental sea una religión absolutamente, se abstiene de poner ciencia, es decir, de que la religión sea solamente religión, sin ninguna ciencia. Eh, dice allí, un medio especialmente útil que puede ser puesto en marcha por el ocultismo occidental y que será dirigido por canales equivocados consiste en cómo influir en el Oriente para que continúe reafirmándose en el mundo su antigua inclinación hacia el desarrollo de la religión sin ciencia. Si Oriente se abstiene en la mayor cantidad posible de impregnar conceptos religiosos con la ciencia, esto será de gran ayuda para la difusión de este dominio del mundo por Occidente. Bueno, no, para la zona central dice, la aspiración a ser piadoso continúa aún en Rusia, pero no una aspiración de impregnar contenido esta piedad con la ciencia del espíritu. La aspiración sigue estando en cierto modo dentro de un misticismo poco claro, lo que constituye un medio excelente para apoyar el dominio sobre el Oriente, lo cual es anhelado por el Oeste. Claro, bueno, ahí tenemos Rusia en el Oriente, ¿no? Rusia que es cristiana de alguna manera, y esto pone una nota de mucha complejidad a lo largo de la historia y en el presente. Y por otra parte, lo que dice en el último párrafo, se los digo sin leerlo, es fuerte, es que aparentemente eh,
aparentemente la ciencia para Occidente es sin religión, no podemos mezclar estas dos cosas, es sin religión. Entonces él dice, pero que eso es para la masa. En realidad, la élite que lleva las ideas tiene una profunda vínculo espiritual de alguna manera con, bueno, con el mal, ¿no es cierto? Que también es un vínculo espiritual, por supuesto. Es algo religioso en ese sentido, religazón, digamos. No hay tanta ciencia así eh, atea, digámoslo así, ¿no? Sino que se creen ciertas cosas. Desde otro punto de vista, lo que se quiere llevar a cabo es hacer que la ciencia que pertenece a la Tierra sea tan teísta como sea posible. Así pues, la ciencia es atea para el mundo externo, pero para los círculos que van a ganar, que van a guiar el curso de los acontecimientos mundiales, no es ciencia, sino que constituye también una ciencia y una religión. Creo que son cosas fuertes, planteadas hace un siglo, que nos tienen que despertar a quiénes somos nosotros, digamos, las personas que tenemos un vínculo con la antroposofía en este mundo, y qué es lo que puede aportar, qué importancia tiene que algunas personas despertemos a esto en nuestro continente. Les muestro esta otra imagen, por ejemplo. Tres pájaros nos representan, el águila y el cóndor, pájaros gigantescos del norte y del sur, ¿no es cierto? Y el quetzal en el medio, este pajarito donde está el corazón, donde incluso el canal de Panamá parte esta Centroamérica en dos partes. Y que curiosamente el pajarito quetzal tiene invertidos sus colores, porque para los que saben un poco de teoría del color, de alguna manera, el verde es la mezcla de la luz por un lado, el amarillo, y la oscuridad, el azul por el otro, era el verde que es la vida del verde, lo que tenemos detrás del quetzal. Y por arriba, venimos con los colores de la luz, que llegan hasta el rojo vermellón, que es el rojo cálido, y los colores de la oscuridad, que llegan hasta el carmín, está después del violeta, que es rojo frío, y se juntan en un lugar que es invisible, que es ese color que Steiner le pone un nombre, en inglés se llama peach blossom, creo que se le dice magenta en castellano, pero que es el lugar donde tenemos el cerebro partido en dos partes, ¿no es cierto? Donde de alguna manera la meditación lo que nos puede ayudar es a llevar justamente esta dualidad que somos, afuera, adentro, izquierda, derecha, a que en el acto consciente del esfuerzo de pensar, leer una conferencia concentradamente, por ejemplo, o meditar algo que acabo de captar, de pronto se produce este pequeño, este roce, invisible por supuesto orgánicamente, pero que sí conscientemente nos damos cuenta que ha llegado algo nuevo, hemos concebido en ese momento, ¿no? Y eso es lo que tiene que estar en manos nuestras y que en tanto no digamos, un alma sensible y no un alma consciente grupal, eh, es más difícil como ambiente. También entonces posiblemente el despertar es un despertar difícil para todos, realmente el despertar a esos lugares que nos dan, ¿qué es lo que hace eso? El yo se fortalece para no enloquecer en el mundo etérico, para ser un yo y poder decir, no, te separo de mí, o sí, me entrego a ti, ¿sí? En la afluencia que nos marea, porque el yo no está lo suficientemente fuerte como para observar y percibir primero qué es lo que se le aproxima, el yo no lo puede soportar. Y eso es lo nuevo en el camino de la meditación antroposófica, esa posible capacidad de ir desarrollando la fortaleza del yo a través del movimiento consciente del pensar y poder concebir, de alguna manera, concebir. Tenemos tanto potentemente dos aves gigantes en el norte y en el sur, que aquí en el pajarito son invertidos. Él tiene en el pequeño corazón, que pareciera este lugar tan acuoso de Centroamérica, tenemos el pájaro, el quetzal, tiene el rojo abajo, el pechito rojo y la cabeza verde, ¿no? De este verde luminoso que es, pero siempre
también realmente tenemos que observar la fuerza del ave que hay abajo y arriba, en esa voluntad que en conjunto siempre es más subconsciente regionalmente que lo que es el sentir y el pensar que se desarrollan en centro y oriente respectivamente. O sea que todo esto, como ven, yo lo observo como una ternariedad, es la aplicación del organismo ternario en América, en el sentido norte-sur, donde corre la cordillera de los Andes y las montañas rocosas, creo que se llama esto, en el norte, ¿no es cierto? La Norteamérica y nuestro continente. Acá las planteé incluso por escrito, dos preguntas que me gustaría poder leerles, si pudiera sacar de acá adelante. Hola, se me fueron. Pucha, no. Discúlpenme un segundito, por favor. No sé cómo se hace para ponerlo, que no me tape lo que quiero leer. Y bueno, ¿qué significa ser la región? Yo esto quiero que quede como pregunta durante el ciclo de estas charlas. ¿Qué significa ser la región geográfica de la voluntad más subconsciente de la Tierra y que fundamentalmente Norteamérica está desarrollando la inteligencia artificial? ¿Qué significa para el mundo el despertar de algunas personas en tanto es la región con las fuerzas más subconscientes del doble eléctrico, la dualidad, y por consiguiente la que pide mayor esfuerzo? Es como decir, yo creo que tiene un valor enorme porque las condiciones más difíciles a veces desarrollan una voluntad más potente, ¿no es cierto? Es como la región, no voy a entrar en esto, también son temas que estoy pensando también en relación a lo que es este tema. Este es el Sefirot, el árbol de la vida de la Cábala judía, ¿no es cierto? Que básicamente son 10 centros y son 3 superiores, que son la cabeza, 3 del tórax y 3 del metabolismo, pero hay uno que es el décimo, que es el que va hacia el centro de la Tierra y que se opone justamente al chakra corona, que es el más alto, ¿no es cierto? Y ahora, es claro que nosotros tenemos el lugar donde este centro que va hacia el fondo de la Tierra penetra más profundamente a las zonas más recónditas. Y esto es lo que Steiner trata en esta conferencia, que es la que se llama El misterio del doble, medicina geográfica. Es dada el 16 de noviembre de 1917 en Suiza. Él acá es donde dice que las regiones donde más influye sobre el doble, lo que irradia desde abajo, y donde debido a que en el doble adquiere el mayor grado de afinidad con lo que fluye hacia arriba y vuelve a comunicarse a la Tierra, son aquellas regiones en que las cadenas montañosas no corren del este al oeste, sino que corren de norte a sur, donde el polo magnético se halla cerca. Yo esto por ahora también lo voy a anunciar solamente porque vamos a tratar mucho más sobre el doble en particular, ¿no? Estas son las regiones en las que prevalece la afinidad con ese ser de naturaleza arimánica y luciférica. Steiner dice en un momento que la conjunción de Ariman y Lucifer es Mefistófeles, porque Goethe no alcanzó a diferenciarlos, ¿no? Mefistófeles tiene a veces actitudes arimánicas y a veces actitudes luciféricas en el Fausto, fundamentalmente, ¿no? Bueno, en el Fausto, Mefistófeles es el ser del mal en el Fausto. Para que Europa pueda desenvolver la correcta relación con América, es preciso que haya comprensión para las referidas condiciones y que se conozcan las influencias geográficas de esas regiones. Si Europa sigue ciega, básicamente la cosa viene mal,
hay que evitar que el mundo se americanice. Esto también lo vamos a ver, qué es que el mundo se americanice. Lo vamos a ver en una conferencia donde Steiner habla de lo que se llama la cruz cósmica de nuestro tiempo, que es, acá también tenemos una misión tremendamente potente, pero no puedo hablar de todo junto, evidentemente, por eso es que planteé la posibilidad de hacerlo en más charlas, ¿no? El doble, el doppelganger lo llaman. Él dice Steiner en un momento que este secreto tiene que ser revelado, tiene que ser planteado esto, porque esto si no el hombre, porque como decía al principio, en un momento no, la cosa pasa más por, en el ser humano adulto, tenemos que comprender, pensar, concebir, y en tanto concebimos vamos a poder percibir. O sea, viene primero la concepción y después la percepción. Todo lo contrario que en el niño, que el niño percibe primero y en tanto percibe un caos inconexo, comienza a hacer relaciones y a pensar, ¿no? Un secreto americano será utilizar el magnetismo terrestre con su dualidad norte-sur y por este medio enviar a la Tierra fuerzas orientadoras que tendrán efectos espirituales. Mira la carta magnética de la Tierra y compárala con lo que estoy diciendo ahora. También vamos a ver la carta magnética de la Tierra. Y yo creo que hay, yo allí, por supuesto que, digamos, me he dado la libertad de decir algunas cosas que son totalmente mías y que, bueno, descubro en este estudio, ¿no? En esta investigación. Y que la pregunta es, ¿son favorables? Por ejemplo, nos ayuda. Si quieren ir leyendo algo, nos ayuda la anomalía del Atlántico Sur, lo que se llama así. Y miren, claramente es un problema presente. El quinto periodo posatlante tendrá que resolver el problema de cómo los movimientos de los estados de ánimo humanos se dejan traducir en movimientos ondulatorios en las máquinas. Es decir, cómo el hombre se conecta con lo que será cada vez más mecánico. Cómo nos conectamos. Y está hablando acá de los estados de ánimo humanos. Cómo eso va a tener una relación con la máquina, o cómo la tiene ya de alguna manera muy incipientemente como posibilidad de manejo por los movimientos oscilatorios de todo lo que sucede eh, en nuestro ser, incluso en nuestro ser neurosensorial, en la cabeza en forma, ojalá despierta, eso es alma consciente cuando estamos con los ojos abiertos, y en forma subconsciente en el sistema nervioso simpático y parasimpático que mueve toda la parte metabólica motora, ¿no? Les vuelvo a mostrar acá estos mapas que a mí me resultan muy impresionantes de contraste. Miren lo que es el macizo. La cordillera de los Andes acá es más alta y más angosta. Acá esto que se llaman las montañas rocosas es bastante ancho, ¿no? E incluso tiene una continuidad en las islas que hace esto y se mete en el cono sur. Y esta situación de oriente y occidente en Sudamérica, el agua hacia el oriente con estas grandes cuencas del Amazonas y, y la cuenca del Plata, del Río de la Plata, ¿no es cierto? Son cuencas que están hacia el oriente, o sea, vamos hacia el agua, de alguna manera. Son zonas que tienen enorme capacidad de agua, y estas aguas también tienen que ser controladas, porque si no sabemos muy bien lo que significan las inundaciones y todo esto, ¿no es cierto? Así como en la zona montañosa están los terremotos, pero acá está claramente marcado el mundo etérico, el sustrato es el agua, así como del mundo físico el sustrato es la tierra. Y tenemos acá claramente occidente y oriente. Y hay que ver cómo podemos hacer un uso consciente de esas fuerzas que nos vienen desde esos dos elementos. La cuenca del Amazonas es una cosa impresionante. Ese es el río Amazonas en su desembocadura. Y la cuenca del Plata también.
Acá, esta es una pista, esta mancha que está acá es Buenos Aires y esta mancha que está acá es Montevideo. Y se ve claramente el color del río, ¿no? El río de color león. Y en esta otra foto me gusta mucho también, porque acá se ve claramente la desembocadura del río Paraná y del río Uruguay. En esta cuenca enorme. Es la cuenca del Plata. Son 6:30. Voy a dar un punto más, porque también hace una geografía algo que es muy importante, que es el tema de las antípodas. Antípodas es eh, cómo se correlacionan una parte de la Tierra con su parte opuesta, es decir, si trazo un diámetro en la esfera terrestre desde un punto cualquiera de la Tierra a través del centro, ¿a dónde llego del otro lado? ¿No es cierto? Y lo importante acá es observar que todas las antípodas, excepto justamente el cono sur precisamente, que es esta parte que está, cono sur un poquito más, ¿no? Llega casi como que abarca toda la Argentina. Pero la Tierra del Fuego se mete completamente en Asia, es decir, es el punto polar del cono sur y de la Tierra del Fuego en particular, es el desierto, aproximadamente la zona del desierto de Gobi, que es donde comienza la quinta era posatlante. Es como el alfa y el omega, ¿no es cierto? Porque, como les decía, en la cita del Apocalipsis, la van a ver la próxima vez, en la cita del Apocalipsis, la cosa donde aparece el ángel que tiene sus piernas en el Pacífico y la cordillera de los Andes, es el lugar donde ese ángel está apostado en este lugar, en la tierra, en Chile, tiene su polar en el desierto de Gobi, que es el alfa, y de alguna manera en ese punto es que empieza el omega, la batalla final, digamos, en el libro Apocalipsis. Y lo curioso de esto es que es tierra-tierra, y es el único lugar donde las antípodas van tierra-tierra y no son tierra-agua. Cualquier punto, cualquier otro punto que uno tome de Europa, por ejemplo, y haga lo mismo, llega a tierra del otro lado. Y con cualquier otro punto. Lo ven acá. Ven que todo el mapa está dibujado al revés y todo esto está donde es agua, excepto esto que está tierra. Y la pregunta va directamente al conocimiento de lo que es el mundo elemental. ¿De qué se trata esto de que estemos de alguna manera como taponados por el otro lado, tierra? Es un lugar tremendamente fuerte, con una potencia muy, uno podría decir incluso moderna, en cuanto a misión de esta época en la cual estamos desnudos de espíritu, porque de alguna manera estamos en una desnudez espiritual enorme. Hasta a partir del uso de los instrumentos, Galileo Galilei, el telescopio, hasta hoy, la inteligencia artificial, hemos ido en una pérdida de la capacidad natural del espíritu, de donde era dado como naturaleza, esta Tierra del Fuego. Ahí lo tienen. O sea, está sobre la Mongolia directamente, incluso tocando Rusia, ¿no? Pero pasando por China, Mongolia y Rusia, básicamente, el alfa y el omega. Esto a mí me parece que no es menor el hecho de que de alguna manera la situación antipodal es de pura tierra, puro elemento tierra, el elemento de la desnudez espiritual. Con lo cual, creo que remarca el punto de la importancia de que algunas personas podamos despertar en la América del Sur, eh, por las dificultades que implica y por el valor que tiene el esfuerzo humano, ¿no? Estas son dos visiones del Polo Norte y del Polo Sur. El Polo Sur como tierra, nieve, pero tierra,
y el polo norte como agua. O sea que sigue la ley antipodal de que tierra se corresponde con agua en los polos, no así en la Tierra del Fuego, que se llama además Tierra del Fuego. Estas dos, a ver, le voy a mostrar este primero. Esto, con permiso, es de un psicólogo argentino que se lo pedí. Tenemos que nosotros estamos hoy, el Sol girando alrededor de lo que se llama la eclíptica, que son las 12 signos zodiacales. Estamos terminando la era de Piscis. Acá estamos a 5 grados y vamos hacia la era de Acuario, pero estos 5 grados que faltan, hemos recorrido 25 grados, son 360 años, ¿no? En cuanto a esta idea de alfa y omega. Siempre esto de los signos es complejo porque esta astrología tradicional trabaja con, con una abstracción que trabaja con signos y no con constelaciones y sus anchos verdaderos, ¿no? Que es la diferencia con la astrosofía. Una de las diferencias. Este punto donde se tocan la cabeza y los pies. Aries y Piscis. Que como humanidad estar a 5 grados de Piscis, aquí, y con 360 años para entrar a Acuario, es justo un momento en el cual estamos en una posición invertida fetalmente, la inversión fetal tenemos, ¿no es cierto? O sea, donde hay que producir un cambio muy impresionante en la Tierra. Bueno, acá me puse a hacer un poquito de matemática, no tiene mucha importancia esto, el año platónico, el tiempo que el Sol como estrella madura, capaz de generar un sistema planetario, demora en dar vuelta por los 12 signos zodiacales es 25.920 años, dividido 12 signos, o sea, no en constelaciones, sino porque cada constelación es distinta, pero haciendo una abstracción matemática son 2.160 años, que es lo que está en la edad de tiempo a cada época cultural. Pero él también dice que cuando el Sol cambia de constelación, la humanidad demora casi medio tiempo más en llegar a la madurez para absorber las fuerzas de la nueva constelación. Y ahí tenemos todos los misterios del Apocalipsis, un tiempo y medio tiempo y tantas cosas así que las conferencias de Steiner son absolutamente impresionantes y frente a un lugar que es críptico, ¿no? Como es el Apocalipsis, porque entre los dos ciclos de conferencias, las de 1908 y las de 1924, creo que hay como, en total son 60 conferencias sobre el Apocalipsis. Y para ir terminando, bueno, puse esta imagen de Torres García. Nuestro norte es el sur, ¿no? Y lo pongo muy conscientemente porque a mí me resulta ver, no quiero volver a poner el mapa general, pero realmente Sudamérica y estos países nuestros del Cono Sur somos países que de alguna manera, digamos, hay una enorme posibilidad cultural más potente en la Argentina en tanto educación universitaria gratuita, que es algo por lo que Chile estaba luchando justo antes de la pandemia, y que con lo que se llamó el estallido social del 2019 y que se cortó, pero somos Chile, Argentina y Uruguay, es un país pequeño, pero también hay una situación cultural muy importante que eventualmente ojalá nos permita en generaciones cercanas darle a la antroposofía toda la fuerza que podría tener en nuestra región, ¿no? Y que sería tremendamente importante justamente por esto, por el esfuerzo que significa y que solamente enfoqué algunos aspectos, voy a enfocar otros. Esta es una imagen de Exul Solar que participó de algunas conferencias de Steiner y que es un ángel o un ser que lleva una espada, una lanza,
y que de alguna manera conduce las fuerzas del dragón, ¿no? El dragón, esa imagen que vimos como posible de ser imaginada como los picos de las cordilleras de los Andes, como no son sus costillas, sino que son no me sale la palabra, o sea, guiando, ¿sí? Sosteniéndolo con la lanza y guiándolo, y después vienen todas las banderas de Sudamérica. Creo que tenemos Sudamérica, Latinoamérica, tenemos una fuerte eh, capacidad de entregar algo al mundo que es muy importante en este momento. Yo quizás me gustaría dejarlo acá, podría seguir mucho, pero inclusive tenía eventualmente pensado un tema más, pero me parece bueno como no quedan 15, 20 minutos y si quieren de alguna manera algún punto en el cual nos podamos encontrar y compartir algo que ustedes estén especialmente interesados, yo con muchísimo gusto. Por ahí, si pudieras, respecto a las antípodas, ampliar un poquito más. ¿Qué implica esto de tierra a tierra? Mira, los elementos en la historia de la evolución, como está planteada por Steiner en La ciencia oculta, nosotros venimos del elemento del calor hacia del elemento del fuego, hacia pasando por el aire, por el agua y llegando a la tierra como la densificación completa, ¿no es cierto? El camino interior tiene que ir desde hacer el recorrido inverso, ir desde la tierra hacia lo más sutil, es decir, llegar, y solamente podemos hacerlo así en tanto y en cuanto sentimos mucho interés, y interés es calor, ¿no es cierto? Y por eso es que nos es dado algo. En ese sentido, desde un punto de vista, desde un punto de vista, el hecho de que esto no es de Steiner, esto para mí fue notorio, que esta punta justamente de Cono Sur, entonces trato de pensarlo, así que lo que te digo es ensayo, ¿sí? Me parece que de alguna manera, siendo la tierra un ser vivo que crece y las plantas salen y mueren, es distinto si del otro lado hay agua que si del otro lado hay tierra. Si hay tierra, inclusive es un lugar de mayor exigencia, si lo querés ver así, porque la tierra eh, puede ser visto desde los dos puntos de vista también. Tierra y tierra, estamos como que no existe la posibilidad del otro lado de tener agua, siendo que el agua es el sustrato del mundo etérico, así como el aire es el sustrato del mundo astral y el fuego, el calor es el sustrato del mundo espiritual más alto, ¿no? Entonces, nosotros somos como el arquetipo de la tierra, si lo querés acá, porque del otro lado tampoco tenemos la posibilidad de expansión hacia lo líquido. No está el océano, no hay mar. Y esto nos puede poner también en un lugar de una fuerte conciencia del presente, y por eso recalco el punto de el tema cultural, de cultura, ¿no? Cultura, culto, cultivar, que hay en nuestros países del Cono Sur. No es que no lo haya en el norte también, digamos en otras zonas de Latinoamérica, pero de alguna manera, especialmente la Argentina, se caracteriza por una situación que, bueno, a lo largo de los siglos ha ido, o de las décadas, está en una situación quizás cada vez más difícil, pero es un país que tiene un nivel de clase media muy alta y en ese sentido hay una capacidad de poder tomar la antroposofía de una manera viva, pero vivificarla en el interior para poderla entregar socialmente, viste que hace tanta falta, ¿no? Quizás también en este momento que hay una disminución de
del apoyo hacia el aspecto cultural, ¿no es cierto? Que la cosa surja desde el alma humana potentemente, hay una posibilidad de que tenga un valor cualitativo en el contexto de la humanidad, justamente por el esfuerzo que esto significa. Y lo vamos a ver con otros elementos que hay también, ¿sí? Donde justamente ese ángel que le habla a Juan aparece en un lugar, aparece del otro lado, en Chile. En Chile. Chile claramente está, la Concagua prácticamente a la misma latitud sur la Concagua que Santiago de Chile. Entonces ahí está el ángel apoyado en el Pacífico y en la montaña más alta, justamente de todo el macizo andino. Y hay una comunidad potente en esto de ser cono sur con Chile. Y yo respondo a mi destino de vivir en Chile en este momento y haber nacido en la Argentina y bueno, y querer profundamente a ambos países, ¿no? Y esa cosa de que nunca hubo guerra entre nosotros y ojalá nunca la haya, ¿no? Lo entiendo así, tierra, mucha conciencia, muchos elementos para el alma consciente de la desnudez espiritual y por consiguiente una necesidad, pero no una necesidad que lo transforme en religión a la fácil, ¿me entendés? Porque es a la fácil para nosotros transformarlo en una religión. Por ejemplo, eso en Chile pasa mucho, que es un país más católico que la Argentina, porque en Argentina hay muchos judíos. Entonces el elemento judaico, el árbol de Sefirot, la comprensión profunda del árbol de Sefirot, que no es cualquier cosa, lleva a un lugar de una mixtura, digamos, social, que en Chile hay mucho menos en ese sentido, ¿no? Pero Chile tiene otro elemento, es el pueblo de montaña, ¿no es cierto? El pueblo de montaña que trabaja fuertemente desde la tierra, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos, bueno, además como somos del Cono Sur en este momento, bueno, pues quizás hay algún mexicano, no sé, yo he tenido varios alumnos mexicanos, este, eh, latino, es donde comienza la digestión, México, la boca de la cabeza pensante. No sé si te respondo. Trato de mostrar que la ausencia del elemento agua eventualmente produce una mayor conciencia de la desnudez espiritual, o sea, de la desnudez del elemento líquido hacia el que tenemos que ir, ¿me entendés? Y Pero eso al mismo tiempo, digamos, al predominar, como dijiste, ahí se ve geográficamente, al predominar el agua en el hemisferio sur, ahí se me hace más complejo de ver qué es más fuerte, si el tierra a tierra o tanta agua rodeando a la tierra, ¿no? Sí me sentí que, por la lectura que hacía, bueno, el predominio del alma sensible, por el exceso de agua, era como éramos más propensos a lo acuoso que a lo térreo. lo acuoso no Para la tiene que. antípoda es como otra fuerza que para mí es como nueva, ¿no? Sí, no, lo acuoso no tiene que ver con el alma sensible, en el punto de vista en que lo estamos hablando, ¿no? Lo acuoso tiene que ver con el mundo etérico, con el mundo fluyente, con lo que fluye. Y lo que pasa es que también las próximas veces vamos a ver, por ejemplo, lo que se llama la anomalía del Atlántico Sur, que es digamos, hay que ver el mapa electromagnético de la Tierra, o sea, la influencia electromagnética del Sol sobre la Tierra. Y vamos a ver cómo tiene también una cosa muy fuerte en el medio de nuestras aguas, en el medio del Atlántico Sur, entre África y Argentina, y se está moviendo fuertemente hacia el cono sur. Y eso también incide, y eso tampoco lo habla Steiner, pero a mí me impresionó muchísimo. Es el lugar de más bajo electromagnetismo. Los satélites y todo lo que pasa tiene que desenchufarse en ese momento, porque si no se descomponen. Lo cual también podría ser visto desde otro punto de vista una facilidad nuestra para poder captar, digamos, porque evidentemente nuestras fuerzas, el doble eléctrico que tenemos en vida todo el tiempo con nosotros, hay que domarlo. Meditar es domarlo. Y entonces meditar desde el punto de vista antroposófico, ¿no? Es domarlo, no permitirle que nos dirija así como cortadamente y estáticamente como es la Tierra. Todo se separa en la Tierra, sino articulemos los pensamientos espirituales no basados en la percepción, articulemos la ciencia espiritual y hagámosla fluir en nosotros hasta que descubramos algo nuevo que realmente, qué impresionante que es esto, wow, asombro, hasta que nos produzca asombro, ¿sí?
porque desde el asombro después viene la veneración, la capacidad de decir, "Ah, qué impresionante", y entonces admiro, venero, ¿sí? Este, y cómo concuerdo con esto, ¿no? Hay todo un recorrido que estas virtudes no están dadas naturalmente, son virtudes que tenemos que combinar. No sé si te respondo, sí, para continúo. seguirlo trabajando. Gracias. No, un gusto. Mónica, ¿se me escucha bien ahí? Te escucha. Yo tenía, no sé si lo vas a hablar después, pero tenía ganas de preguntarte sobre eh, cuál pensás que es el rol hoy de los pueblos originarios en Sudamérica. Mira, yo creo que el rol de los pueblos originarios, básicamente, te diría que es si ellos pudieran dejar de combatir los mapuche, por ejemplo. Si pudieran no necesariamente estar totalmente en guerra con nosotros. Lo vamos a ver a eso, cómo de alguna manera el descubrimiento de América y el maltrato hacia los pueblos originarios es algo que se quiso evitar desde ciertas órdenes en Europa, básicamente los irlandeses, que América se había llegado, Eric el Rojo había llegado, y también habían llegado los vikingos, y se conocía la existencia de América, pero los irlandeses se ocuparon digamos, de trabajar con el papado de tal manera que se ocultara el conocimiento de América, justamente hasta alcanzar una mayor madurez. Y en ese sentido, los pueblos originarios, básicamente, nosotros tenemos una misión para con ellos, que es no, ojalá pudiéramos no estar matándolos como fue toda la situación de agresión que todavía existe, ¿no es cierto? Pero ya a esta altura hay una integración evidentemente y tenemos que considerarnos como es una sabiduría, la de los pueblos originarios, tribal, grupal, ¿no es cierto? Que ellos tratan de conservar y ya tampoco en la medida de del encuentro con Occidente, que somos, digamos, los inmigrantes, tampoco se puede conservar de esa forma. Evolutivamente tiene que perderse. No somos grupos, ya somos individuos. Por la sangre no viene más la clarividencia. Lo que va a venir por la sangre es la capacidad eugenésica en el Oriente. Y entonces la relación con los pueblos originarios es de humanidad, básicamente, de ser humano a ser humano. Cómo ayudamos a que ellos puedan transformar esa sabiduría grupal que tienen, esa clarividencia tribal en una capacidad individual porque los dejemos vivir, básicamente, ¿no? Y conservar su tradición, que tienen todo el derecho, y pierden en general la sabiduría, esa atávica, en la medida en que se integran bien, ¿sí? Yo tuve una vez una alumna mapuche así muy originaria y para mí fue muy pura, ¿no? Del sur. Y cuando yo hablaba de la antroposofía, inmediatamente ella se sorprendía mucho, ¿no? Porque era como, claro, nosotros tenemos que hacer una antroposofía viva, porque intelectualmente la antroposofía la podemos matar absolutamente. Yo me arriesgo a hacer esto por este medio, pero esto es otra cosa también, es otra cosa estar presencialmente. Yo viajo a la Argentina con cierta frecuencia y veo, acá soy coordinadora de un seminario, co-coordinadora de un seminario, y veo que la cosa presencial es otra cosa, ¿no? Pero creo que por eso trato de quizás no ser tan, eh, abrir un PowerPoint y guiarme exclusivamente por él, sino tratar dentro de esto de ir moviéndolo en mi mente más libremente, ¿sí? Porque entonces a los pueblos originarios básicamente hay que darles una antroposofía viva, ¿no? Viva. Este, Mónica, no sé si vos con estás, sangre en la cabeza, sí, perdón, sí. no digo, no sé si estás leyendo el chat, porque hay algunas preguntas, si no te las leo yo. Léemelas vos porque no lo estoy leyendo, ¿no? Dice, ¿cómo incidiría en estos conceptos el círculo de fuego de los volcanes que rodean al Pacífico y tocan las costas chilenas también?
Bueno, ese es el punto que me gustaría que viéramos la próxima vez, porque es lo que Steiner plantea en otra de las conferencias, que también me sorprendió. Yo de decir que no hablaba nunca sobre Sudamérica, de pronto cuando plantea la forma de la Tierra, la forma tetraédrica de la Tierra, tetraédrica inflada, digamos. ¿Cuáles son los lados? Es fuerte verlo, y creo que ahí hay un lugar muy potente, ¿no es cierto?, en la base. Estamos totalmente implicados en la base de esa forma tetraédrica que Steiner va a plantear, ¿sí? No quisiera entrar en detalle en el tema porque me iría muy lejos, en el tiempo, quiero decir, ¿no? Pero sí, es un tema muy importante, ¿no? El círculo de fuego que se comienza donde acá en Chile, yo muchas veces escucho temblar la tierra, digo, ¿qué estoy haciendo yo acá? Yo soy de la llanura, ¿no? Con estos volcanes sobre los que estoy sentado, ¿sí? Bueno, Así que prefiero dejarlo, porque es un tema que tiene toda una conferencia en la cual da mucho sobre eso, ¿sí? bueno. Bueno, y acá hay otra pregunta que dice, ¿qué importancia tendría el rescate del conocimiento, sabiduría de la cosmogonía andina? Porque desde hace siglos se impone para dominar a América la desculturización y el vaciamiento y destrucción de las identidades reales originarias. Sí, bueno, absolutamente. Por ejemplo, a mí que el hecho de que el momento en el cual el ángel interlocutor de Juan es el discípulo cercano de Cristo, es el más cercano. Su interlocutor es este ángel que en la mitad de la obra exactamente se aparece y le dice, no escribas más, te tienes que comer este librito y ahora sal a hablar. Pasa, digamos, de escribir a hablar, y hablar no exactamente por este medio, pero bueno, esto es una imagen de lo que es hablar realmente. Implica todo un vínculo perceptual con el mundo, sin mediación eléctrica, como estamos en este momento, ¿no? Hay toda una cosa que el hablar esotéricamente, hay cosas que no se pueden decir más que presencialmente, ¿sí? Eh, yo entiendo el esoterismo como algo potente en el cual es tanta la abundancia, digamos, de la ciencia espiritual que se pueden insinuar cosas que entienda quien pueda entender, digámoslo así, ¿sí? Y todo eso es fuertísimo, que ángel que se aparece a Juan está en Sudamérica y está en Chile. Tiene un pie en el Pacífico y el otro pie en la cordillera de los Andes. Estos dos países que Argentina y Chile tremendamente unidos desde el momento de la independencia, ¿no es cierto? Todo el cruce de la cordillera de San Martín, todo el esfuerzo en común hay algo muy potente en esto. Y en ese sentido, yo creo que estas cosas a mí me asombra que nos estén hablando en el Queteanum, por ejemplo. No puedo juzgar taxativamente porque vivo lejos, viajo, como tengo toda mi familia en Inglaterra, viajo y siempre trato de estar más o menos al tanto, pero no son demasiado, yo no sé que estos temas sean rosados, no estoy segura, no quiero pasar un juicio taxativo porque no lo sé, pero para mí nosotros lo que tenemos que hacer es poder llevar esto a que esto se conozca, porque es importante que despertar a la conciencia de la respiración entre centro y periferia. Centro y periferia, la respiración realmente. Y nosotros tenemos que exhalar de alguna manera, creo, un conocimiento sobre nuestro continente, sobre Cono Sur. Y eso también es misión nuestra. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No me preguntes, ¿sí? Pero creo que es importante, digamos, entregar esta devolución a esta exhalación, no quiero decir devolución, pues sería inhalación, exhalación, respiración, contribuir con todas nuestras fuerzas a plantear estas cosas
que no es una cita cualquiera la que hace Steiner con respecto a nuestro cono sur, por ejemplo. Es tremendamente importante. Es la mitad del Apocalipsis. Este capítulo se llama La inminencia del castigo final. O sea, en Sudamérica, en Chile, en ese lugar, se anuncia la inminencia del castigo final. Y después el capítulo siguiente se llama Los dos testigos, que es el capítulo 11. Y ahí viene el medio del Apocalipsis. Y el capítulo 11, en ese punto, los dos testigos, es el aspecto más mistérico de todo el Apocalipsis. Y ahí quedan resonando las 7 trompetas. Y viene luego la imagen más bella, que es la visión de la mujer y el dragón. El dragón rojo. Ella va a dar a luz al Cristo del Apocalipsis, digamos, al Cristo en el alma de los seres humanos, y se lo va a comer un dragón rojo. Y ella está en ese peligro. Bueno, también hay muchas cosas que hablar, hay de lo que es el ser femenino y el ser masculino, tanto en el varón como en la mujer, ¿no? Ambos seres, como constituciones duales que somos. Eh, no sé si respondo a la pregunta, creo que sí, que la conquista y todo nos ha llevado a un lugar digamos, de mucha dificultad. Es muy diferente ser un adulto mayor en esta región donde uno tiene que seguir trabajando, no lo digo por mí, a mí me encanta hacer esto, no bajo ningún punto de vista es pero uno tiene que a veces hacer trabajar, digamos, mucho más que allá, donde la cosa está mucho más cómoda. Entonces, claro que acá hay investigación espiritual en Sudamérica, por ejemplo, ¿cuánta investigación espiritual? Algo hay, porque yo conozco gente, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que hacer llegar esto de alguna manera, me parece a mí, me parece que es parte de no pedir solamente que como en el ambiente nuestro, antroposófico, sociedad antroposófica, centro y periferia, esos dos conceptos. Cuando estuve en México me pasó que los mexicanos tenían del concepto periférico como una cosa muy despectiva, periferia ya, lo que no va. Claro, sabiendo, yo soy arquitecta de primera profesión, entonces el concepto centro y periferia es punto y plano, plano infinito, tiene otra cualidad, pero si no lo entiende desde ahí, centro-periferia es como, bueno, colonia y país dominante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ayudar en ese sentido, entregar todo lo que podamos al centro antroposófico, porque Steiner habla mucho de centro y periferia en ese sentido, con todo el conocimiento de la geometría proyectiva que la impulsó completamente, ¿no? No sé si contesto. ¿Hay algo más, Daniel, de comentarios o preguntas? No. Yo quería preguntarte, Mónica, ¿por qué afirmas que ese apoyo en el Pacífico y en los Andes necesariamente tiene que ser en Chile? Puede ser en Perú, en Ecuador, en Colombia también. Yo creo que en Perú está tremendamente, hay un acantilado muy, muy grande entre la montaña, no es montaña, hay toda una enorme, hay playa y un acantilado que trepa muy alto, el mar no pega directamente sobre, eh, estaría como así sus piernas, no pueden estar casi a la misma altura, ¿me entendés? De alguna manera. Abierta, yo me imagino una figura abierta de piernas, las montañas y el mar. En Chile me parece que es más, además es el lugar donde se juntan las montañas más altas. Hay muchas posibilidades, pero se acerca mucho más la montaña al mar, me parece a mí, ¿sí? Es como un país que es casi un balcón, colgado de la cordillera, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves, Lía? No sé, lo tengo que pensar y mirar un poco. Sí, hay que estudiar un poco de geografía. Yo estoy mirando mucho más, mucha cosa, ¿no? A riesgo de decir las cosas que yo voy descubriendo y me puedo equivocar, por supuesto. Pero Y, creo y- que y esas eh, imágenes, no, me preguntaba si esas imágenes se pueden tomar tan literalmente, ¿no? O si tenés algún otro indicio, aparte de este que, digamos, si uno lo ve así a la pintura, digamos, esa imagen es así, está un pie en un lado, en la montaña de la tierra y el otro en el agua. Eh, pero a veces me pregunto, ¿no? Si esa literalidad
están así. Exacto. No, es una visión. Silvia, tenés el micrófono abierto. Mira, ¿cómo es tu nombre? Lisandro. No, esa cita, eso sí que no es mío. Esa cita, no, Stalin no dice Chile, pero sí dice donde se juntan muy cercanamente la cordillera con el Océano Pacífico. Yo eh, Está. deduzco que es Chile, pero la próxima, Perfecto. no quisiera volver a abrir ahora, pero también la vamos a ver la próxima vez. Esa cita la voy a leer literalmente, ¿viste? Está bien. Porque eh, y me parece que es yo presumo en Chile, un país que es tremendamente fuerte, y por eso mismo fuerte desde un punto de vista y no fuerte desde otro punto de vista, ¿no? Pero había un estallido social muy fuerte en un país que es un ejemplo de neoliberalismo en el mundo. Hubo un año de movilizaciones todos los viernes. Y no tenían un liderazgo político directo, para nada, para nada. Era una cosa completamente de base, de jóvenes, de un montón que con una disciplina impresionante durante un año puso en jaque todo, todo. Se terminó con la pandemia, ¿viste? Y es un país que es el único país, por ejemplo, donde ganó un gobierno socialista con una intención socialista sana, digamos, un socialismo. este, Hay mucha gente que tiene tierra, campesinos que tienen tierra, porque en ese momento hubo una reforma agraria, ¿no es cierto? Este, en ese sentido y democráticamente fue, ¿no? Que tampoco se pudo soportar. En ese sentido, ese contraste entre Chile y la Argentina también es muy fuerte, ¿no? Porque la Argentina tiene otras, Chile tiene estas cosas que son, desde un punto de vista, bueno, sí, uno podría decir, es el país que también acepta el neoliberalismo de una manera muy fuerte, y ahí hay que ver cómo desde un cierto punto de vista, se paró este estallido social. La universidad es para la élite en este país, porque es cara, pero En ese sentido me preguntaba, ¿no? Todo este trabajo con el miedo a la muerte, ¿no? Porque eso que fue tan fuerte en su momento, que tenía casi 50 años de estar después de la muerte de Allende, ¿no? Del 11 de septiembre del 73 fue, ¿no? Casi 50 años después se despertaron con tanta fuerza y fue tan estratégicamente silenciado, ¿no? Entonces me preguntaba si este miedo a la muerte, si tenía que ver con eso, pero bueno, me parece que estamos entrando en otro tema que no tenía que ver. sí, sí, yo creo que, mirado en el mapa también, lo que yo mostraba al principio, de alguna manera, claro, los pueblos originarios, uno cuando va a África, está el nivel de agresividad de los pueblos colonizadores, que bueno, ya excepto, bueno, el apartheid en Sudáfrica, ni hablar de los países que no son mediterráneos, ¿no es cierto? Donde la gente vive rodeada de púas, ¿viste? Y de alambres eléctricos, por supuesto, los blancos. Es muy potente, ¿no? Nosotros no ese es el caso, no ese es el caso. Y en ese sentido tenemos una posibilidad de entregar algo que centro de Europa también en cierta medida hay una cierta, no sé hasta qué punto están hablando de los temas fundamentales en este momento. Estamos en un momento súper crucial, súper extremo. No quiero pasar un juicio terminante para nada, pero este, Inglaterra también, sin ser centro de Europa, es un lugar donde la antroposofía no está viviendo con fuerza. No está viviendo con fuerza. A mí la última vez no la última vez, hace 2 años que fui, siempre voy al Arthur Steiner House, y de pronto entré a las 6 de la tarde
Y me dicen, ay, qué bueno que llegue alguien a la librería, ¿no? La última vez vi que habían hecho una remodelación, habían terminado una remodelación, entonces habían puesto incluso mesas afuera, era verano y había un poquito más de vida. Porque me impresionó, viste, 6 de la tarde es la hora de cierre, ¿no? Ay, qué suerte que llegue alguien. Eso me dijeron. ¿Cómo lo hacemos, no? En una ciudad así, pero pujante y vital y donde bulle todo hacia un nivel que es Londres, que decís, ¡ah! Qué susto, ¿qué es todo esto? ¿Sí? Agarrate, ¿sí? Mónica, tenemos una pregunta acá, te la leo. Sí. Existe un fenómeno poco conocido, el electrochorro ecuatorial, que alcanza en Perú su máxima intensidad. Curiosamente, lo alcanza en Machu Picchu. ¿Se ha tratado esto? ¿Se ha ponderado al respecto? O sea, es que me das un tema de estudio maravilloso. ¿Cómo decís que es eso que pasa? No lo sé. El electrochorro ecuatorial. Esto lo pregunta Guillermo y Maritza. No sé si quieren aclarar algo con audio. Así. Hola. 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 Bueno, el electrochorro ecuatorial es algo que hemos descubierto nosotros trabajando en relación con, ¿cómo? Con el problema de la radiación, los satélites en la ionosfera y el alcance que pudieran tener en la vida, ¿no? En sus diversas formas. Entonces, buscábamos a alguien que nos pudiera decir científicamente, alguien que hubiera estudiado algo al respecto, y encontramos en el Perú a un científico especialista en satélites que ha trabajado en un lugar donde han hecho estudios de muchísimo alcance, que es Jicamarca, uno de los más importantes, estudiando el efecto de la radiación y el electrochorro ecuatorial, que ha sido algo muy importante para ciertos científicos en Estados Unidos y en Alemania. Entonces, este señor, Teodosio Chávez, lo pueden buscar, ha escrito varios libros interesantes y su doctorado lo ha hecho justamente sobre el electrochorro ecuatorial. Y bueno, hay mucho al respecto, pero lo interesante es, como mencionaba, que este es un flujo de partículas electromagnéticas que pasan desde el Ecuador al Perú, por ejemplo, entran por el norte. Y curiosamente, vemos que entran por el norte en una zona donde hay una riqueza de vida marina impresionante, ¿no? Que abarca también Ecuador, donde la diversidad marina es muy grande. Y luego fluye bajando por la costa. Aquí en casa lo sentimos, porque pasa por la costa y las aves, por ejemplo, pasan ¿Dónde, como por una avenida. dónde están ustedes? En Lima, Ajá. pero vivimos en la costa, frente al mar. Y Ujú. entonces este chorro pasa por la costa, y entonces nosotros habíamos percibido que algo pasaba porque es como una avenida. Todas las aves migratorias y las aves en general fluyen como por un camino preciso, y ese es el que utilizan. Entonces decíamos, algo hay, hasta que nos dimos cuenta del electrochorro ecuatorial que pasa por la costa y a la altura de Ica gira, que está al sur de Lima, como aclara mi esposo, que está con las cuerdas vocales un poquito delicadas y por eso no está hablando. Entonces, a la altura de Ica, que es una zona de muchísima riqueza a nivel de agricultura, ahí gira y sube hacia los Andes, alcanzando, porque se ha medido, alcanzando la intensidad más alta en el planeta en Machu Picchu, Mm. curiosamente. Luego desciende hacia la ceja de selva de Bolivia, ingresa por Brasil y sale hacia el África. Gira y vuelve a entrar, digamos, gira por el Asia y ¡pum!, entra al Perú. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este electrochorro?
que la característica es como si fuera, digamos, un gran lente de aumento. Hace que, sí, para lo bueno y para lo malo, en el caso del periodo de vida que estamos viviendo ahora con el desarrollo de las tecnologías de comunicación, ¿no? Entonces, aumenta, eh, potencializa la vida. Todo se hace más intenso, todo. Es Entonces, la biodiversidad, la calidad de los alimentos, de la que gozamos mucho en el Perú, como ustedes pueden saber, ¿no? La calidad de la agricultura aquí desde milenios ha sido, bueno, bastante importante. Y entonces, hay esta potencialización de la vida aquí que incluso puede llegar a ayudar en el plano del desarrollo mental, educacional, que es una pena que en este país no se ha mejorado, no se ha hecho nada, por justamente hacer que la educación le llegue a todos, ¿no? Tenemos un retraso espantoso. Entonces, este electrochorro ecuatorial resulta que puede ser un lente de aumento para lo bueno y para lo malo, porque actualmente esta radiación altera el electrochorro ecuatorial, trayendo consigo lo que este científico nos dijo al hacerle la pregunta, ¿cómo puede afectar? Dijo, sequías e inundaciones apocalípticas. Pedro Castillo, que fue presidente y ahora está en prisión por el famoso autogolpe, firmó poco antes de entrar a prisión y le cedió el espacio de nuestro cielo a Elon Musk para que pusiera estos famosos satélites de baja altura en la ionosfera. A los 2 meses hemos tenido las sequías nunca jamás vistas en los Andes, que provocaron una tragedia a nivel de la alimentación para el país. El ganado no tenía de qué alimentarse, no hubo lluvia ese año, creó un caos absoluto, absoluto, en muchos niveles, ¿no? Y eso empezó desde que colocaron aquí los satélites. Al mismo tiempo hubo inundaciones terribles en el norte del Perú. Entonces, la afectación del electrochorro es importante. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero hay toda una connotación de la exacerbación de la vida, ¿no? Con la influencia de este chorro que tiene mucho que ver con las fuerzas magnéticas, electromagnéticas, entre arriba y abajo. Y bueno, Teodosio Chávez va a nivel histórico y marca puntos muy precisos que son puntos de progresión histórica, ¿no? Sí, eso es lo que les puedo decir del electrochorro ecuatorial. Bueno, muchas gracias. A mí me parece muy interesante. Lo voy a estudiar profundamente lo que decís. Lo voy a investigar lo que pueda, porque estoy constantemente buscando nuevo material sobre Sudamérica. Y me parece que si estas cosas las podemos conectar con la ciencia espiritual y preguntarnos por lo pronto. Por ejemplo, el otro tema es la anomalía esta que yo decía, que también lo podemos ver otro día, la anomalía del Atlántico Sur, si es una cosa a favor o si es en contra, cómo juega, ¿no? Porque evidentemente el problema electromagnético, un electrochorro de partículas que genera la vida y las aves, pero por otra parte se mete la inteligencia artificial ahí, actúa como una situación de desastre ecológico. Bueno, son situaciones que creo que deben ponerse que tenemos la obligación como sudamericanos de poder mover realmente fuertemente, ¿no? Porque en este momento la inteligencia humana está en contraste con redes satelitales que van desde los 200 kilómetros sobre la Tierra hasta los 200.000 kilómetros. Son no sé cuántas redes de envolturas, ¿no es cierto? Es una cosa que evidentemente pensar es cada vez más difícil. Porque justamente el punto ahí es que
nos cuadratizamos, digamos, nos ponemos, no podemos, el peligro es no poder pensar lo opuesto, digamos, para poder captar algo, ¿no es cierto? Sino que tenemos que pensar de una determinada manera. Y creo que Sudamérica tiene un rol, tenemos un rol muy importante en ese sentido. Así es. Te agradezco mucho, Maritza. ¿Maritza es tu nombre? Sí, él es Guillermo. Ujú. ¿Ustedes son científicos? No, no. No. Guillermo es abogado y doctor en derechos humanos. Hizo una larga trayectoria en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Nos movimos por muchos lugares. Yo he estado vinculada a la antroposofía desde pequeña, no a través de colegio, pero a través de que me llegaba material desde los 12 años. He estudiado arte terapia, pedagogía. La vida sin la antroposofía no es viable para mí. Ujú. Y bueno, aquí Gracias. estamos ahora, ya se jubiló. Estamos aquí. Y un placer estar con ustedes. Sí, para mí también agradezco mucho esta posibilidad y creo que todos los aportes que podamos hacer sería bueno, ¿no? Yo les cuento que publiqué en Buenos Aires un librito ahora que se llama Cono Sur, Región Subconsciente de América, que lo publiqué en la Argentina porque me salía mucho más barato. Realmente la Argentina en la Argentina yo publiqué varios libros, ensayos y ahora también publiqué poesía, pero lo quería hacer porque hay varios congresos en Chile ahora, ¿no? Entonces quería poner algo de Sudamérica. Y está en la Argentina la editorial Duncan, que es una editorial independiente de autores, donde el autor, ellos tienen cierto control de lo que publican, pero el autor paga, ¿no? Y publiqué este librito. Está atrasado con respecto pues yo he seguido investigando. Y en un momento dije, voy a publicar esto como está, porque si no, nunca publico finalmente. Así que eso hice. Y en la Sería Argentina bueno queda. tener el enlace para poder adquirirlo tal vez vía web. Sí, O, bueno, hay un el- grupo de peruanos que está yendo a Chile para los encuentros pedagógicos, ¿no? Capaz sí. podemos saber cómo adquirirlo a través de ellos. No, bueno, en la Argentina, yo en principio publiqué solamente 100, y 80 me llegan a Chile mañana y dejé 20 en la Argentina y les dije a Duncan que lo vendieran, sí, ellos, porque ellos asumen todos los roles. Así que sí, sí, dejé solamente 20 y ya están allá, ¿no? Así que editorial Duncan se pueden comprar en Argentina y te los envían, ¿sí? Mira, podemos hacer una cosa. Nosotros tenemos un ejemplar del libro de Teodosio, entonces te lo podemos mandar con alguien de pedagogía a Chile. ¿Y pero ustedes se van a quedar sin libro o me mandan una No, fotocopia? le pedimos otro a Teodosio, no pasa nada. A mí no sabés, me parece extraordinario, ¿qué querés que te diga? Es un libro Fantástico. importante que lo pueden estudiar allá y hacer los paralelos, que siempre me parece que debemos hacer para justamente, ¿no? Ir un poquito más allá de lo que ya se ha dado, que nos toca, ¿no? A mí me haces, yo dije, bueno, pensé, anoté, mientras vos hablabas, anoté varias cosas, a ver cómo puedo investigar este tema, porque me resulta apasionante poder, y sí, realmente me interesaría mucho poder moverlo, que esto se sepa, ¿viste? Porque es importante, es importante, es importante. Esas citas no son cualquier cosa de Steiner, ¿eh? No, y él lo relaciona incluso con el árbol sefirótico. Absolutamente, sí, absolutamente, ¿no? Que tengo que estudiar mucho más también. O Para sea, el otro encuentro yo les pongo el enlace de Teodosio donde vende sus libros y te vamos mandando porque salen de Perú el 17, creo. Quedamos así. bueno, pero te doy anotá mi teléfono, mi dirección o qué sé yo qué, para cómo lo hacemos, ¿viste? O mi mail, Eh, te doy. Veo que Pablo Vidalés está aquí, capaz él nos puede poner en contacto porque yo estoy en el grupo en el que él está, en Signal, y tal vez Pablo nos pueda ayudar. Sí, Pablo, yo también estoy en Signal, ¿sí? Ah, ya. Eh, sí, o sea que vos me mandás el contacto de ellos, Pablo. Sí, claro, yo te lo paso ahí, Mónica. Bueno, fantástico, te agradezco muchísimo, Maritza, me resulta muy, muy agradecida realmente, ¿sí? Un placer. Adiós. Adiós.
Bueno, Mónica, Bueno, tenemos sí. que cerrar, y bueno, quien quiera puede, a través del mail que difundimos este encuentro, pueden hacernos llegar preguntas que Mónica después las va a ver y las puede responder si hay inquietudes. ¿Ok? Yo les agradezco mucho. La próxima vez les muestro una cosa así de las 5 o 6 conferencias de Steiner de la cual fundamentalmente me he basado y no lo he hecho hoy, pero así le pueden sacar una foto y eventualmente pueden buscarlas, ¿sí? Bueno, Bueno, un gusto, les agradezco ojalá nos podamos ver la próxima. Creo que es el jueves próximo, ¿no es cierto? Sí, si no me equivoco, ¿sí? Bueno, Daniel, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Ha sido un gusto realmente. gracias a todos, buenas noches. Buenas Chao, noches. chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias. 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 Muy agradecidos. Adiós, buenas noches. Adiós, chao, chao.